Dijimos que la propiocepción nos provee de información sobre el lugar, la posición que ocupan nuestros miembros y también del movimiento de los mismos. Y que esto era mediado por receptores que se encontraban, por ejemplo, en articulaciones, en el interior de músculos y en tendones. Y que era información que podía ser consciente o inconsciente. La propiocepción está mediada por las fibras que son las de mayor diámetro de todo el sistema nervioso periférico. Son fibras del tipo 1A o 2, o también llamadas A alfa, A beta, y tienen conducciones de velocidad, justamente al contener mucha mielina y ser de mayor diámetro, tienen conducciones de velocidad muy altas, más altas que las fibras que proveen información de tacto, y son mucho más veloces que las que proveen información de temperatura y dolor. La clasificación de las fibras es un tema bastante confuso porque han habido dos clasificaciones. Una eran puramente electrofisiológicas, que fueron las primeras que se hicieron, que se dividieron las fibras en A alfa, A beta, A delta y C. Y esto por el orden en el cual llegaban las señales. Entonces, por supuesto, las A alfa llegan primero porque son más rápidas, después las A beta, etc. Pero un poco después hubo otra clasificación basada en otras cosas, por ejemplo, en diámetros, cosas así. Entonces, otra gente las denominó 1A y 1B, 2, 3 y 4. Y a veces puede ser confuso esto, que aparezcan una clasificación o la otra, pero bueno, acá está la tabla para no confundirse. Cuando uno habla de A alfa, se está refiriendo a la 1A o B, A beta 2 y así sucesivamente. También se le añade a la confusión que hay fibras motoras que también se denominan como A alfa, gamma, B y C. No hay que confundir una con las otras. Las sensoriales, por supuesto, llevan información sensorial y las motoras van hacia un músculo para ejercer un movimiento, por ejemplo. Entonces, eso, no confundir una A alfa sensorial con una A alfa motora. Nosotros dijimos que los receptores de propiocepción podían estar, por ejemplo, adentro de los músculos en los usos neuromusculares. Ese es el órgano sensorial, ¿no? Que es esto que se muestra acá. Y también en los órganos tendinosos de Golgi, que están acá. Vamos a hablar en un minuto de estos. El uso muscular está compuesto de 8 a 10 fibras musculares especializadas. Y vean que se encuentran en paralelo con las fibras extrafusales. Estas extrafusales son las fibras que generan fuerza. Estas, en cambio, las intrafusales, las que constituyen el uso neuromuscular, son contráctiles, pero no son las que importan a la hora de la fuerza que ejerce el músculo. Lo que hace el uso muscular es señalizar la longitud del músculo extrafusal, ¿no? Nos da información de esta longitud, tanto en reposo como a través de contracciones y relajaciones. Y también nos da información sobre la velocidad de las contracciones y los cambios en las velocidades. En el uso muscular tenemos entonces estas fibras intrafusales, que son de dos tipos, como vamos a ver en un minuto. Pero ahora quiero detenerme en las fibras que inervan a esta zona. Estas fibras son fibras que envían información sensorial y son de dos tipos. Son fibras aferentes del tipo 1A, que fíjense que son de las de mayor diámetro, y las del grupo 2, que son de un diámetro un poco menor. Las terminaciones de las fibras 1A se denominan ánulo-espirales y están justo en el ecuador, ¿no?, de las fibras intrafusales, rodeándolas, como pueden ver acá. Ven que están rodeando cada una de estas fibras intrafusales. Las terminaciones de las fibras del tipo 2, del grupo 2, están más alejadas del ecuador y se encuentran principalmente en las fibras de la cadena nuclear, porque tenemos una fibra que va a ser de la bolsa nuclear y el otro tipo de fibra intrafusal es de la cadena nuclear. Entonces, las del grupo 2 están principalmente en las fibras de la cadena nuclear, que son las que vamos a ver en un minuto. Y la terminación de estas fibras del tipo 2, estas que se encuentran alejadas del ecuador, forman
contactos como si fueran pétalos, entonces se denominan en ramillete. Estos dos axones, como vimos un poco antes, son los de mayor diámetro en la periferia y por lo tanto permite hacer ajustes reflejos muy rápidos cuando el músculo, cuando estas extrafusales, se estira. El otro receptor sensorial importante en regulación refleja de la unidad motora es el órgano tendinoso de Golgi. Y cada órgano tendinoso de Golgi está inervado por una fibra de tipo 1B, que son un poco menores a las 1A, pero son básicamente muy parecidas. Si se fijan en lo que dijimos antes, las clasificaciones, básicamente ambas son consideradas fibras del tipo A-alfa. Y en realidad un poco la separación entre 1A y 1B vino por qué está inervando cada una, ¿no? Las 1A están inervando el ecuador de las intrafusales y estas 1B están en los órganos tendinosos de Golgi. Ahora, contrario a las fibras intrafusales, fíjense que dijimos que las intrafusales estaban en paralelo, los órganos tendinosos están en serie, no en paralelo, ¿no? Entonces están en serie ¿con qué? Con las fibras extrafusales. Cuando el músculo se contrae, la fuerza actúa directamente en el tendón. Aumenta la extensión de las fibras del colágeno que están acá adentro, porque estas fibras están en una capa de colágeno, y se comprimen estas fibras sensoriales. Entonces ahí se activan mecanorreceptores catiónicos, generan el potencial receptor, y si esto es suficiente, se dispara el potencial de acción. Pero veamos primero al uso muscular. Entonces, habíamos dicho muy brevemente que había dos tipos de fibras en este lugar, en el uso muscular. Una son las fibras de la bolsa nuclear y las otras son las fibras de la cadena nuclear. En este dibujo no lo muestra, pero la diferencia es que las de la bolsa nuclear tienen muchos núcleos, lo cual ensancha un poco esta región. En cambio, las de la cadena nuclear, los núcleos están más distribuidos, entonces queda una fibra como más delgada. Y estas son los dos tipos de fibras intrafusales del uso neuromuscular. Ahora, en realidad hay dos tipos de fibras de bolsa nuclear. Una es llamado bolsa dinámica 1 y el otro llamado bolsa estática 2. Ambos son fibras de bolsa nuclear, se dividen en dos. Dinámica 1, estática 2. Las terminaciones sensoriales de las fibras de la bolsa nuclear dinámica señalizan cambios rápidos en la longitud, las que ocurren durante un movimiento, por ejemplo, mientras que las del tipo 2 estáticas y las fibras de la cadena nuclear responden menos a movimiento, ¿no? Las otras son las que responden a movimiento. Entonces, los elementos del uso neuromuscular, básicamente, ¿qué hacen? Bueno, en conjunto detectan cambios complejos en el estado de las fibras extrafusales que rodean al uso. Y señalan, o sea, ¿qué señalizan? Bueno, señalizan fluctuaciones en longitud, tensión, velocidad en el cambio de longitud, aceleración, ese tipo de cosas. Por otro lado, todo esto está bajo un control central bastante complejo, que regula la fuerza de contracción y puede ajustar a través de motoneuronas la longitud de las fibras intrafusales. Entonces, cuando hablamos de motoneuronas, vamos a tener motoneuronas, por ejemplo, estas gamma, que son las que van a regular la longitud de estas fibras intrafusales. Por lo tanto, son las que estas motoneuronas están determinando la sensibilidad del uso muscular al regular esta longitud. Por otro lado, tenemos también motoneuronas tipo alfa. Las alfa son las que van a estar inervando el músculo, que acá no se muestran, pero creo que acá sí. Acá pueden ver las alfa inervando el músculo y las gamma inervando las fibras intrafusales. Entonces, acá va a haber un juego entre las gamma y las alfa para optimizar el movimiento, básicamente. Y acá simplemente se puede ver lo que ya dijimos, que las fibras aferentes del órgano tendinoso de Golgi y las fibras aferentes de las fibras intrafusales, ¿no? Son estas de un gran diámetro que son llamadas A-alfa o bien 1A, 1B. Por otro lado, hay fibras de un diámetro un poco menor, que son las del tipo 2, que son las que están inervando, como vimos en este dibujo, la zona más alejada del ecuador de las fibras intrafusales. Y también dijimos que esas
por lo general suelen estar inervando más que nada a las fibras de la cadena nuclear, por lo general. Tanto la información propioceptiva, que proviene de las fibras A-alfa, como la información que viene del tacto, que suele venir por A-beta, todas estas fibras están entrando por la zona posterior de la médula espinal y van a formar lo que después se conoce como columnas posteriores, justo en la zona posterior de la médula espinal. Esto difiere de las fibras sensoriales que traen información, por ejemplo, de temperatura o dolor, que están haciendo sinapsis en zonas un poco más laterales de la médula espinal. Entonces acá se puede ver un poco lo que ya vimos. Las extrafusales están inervadas por las motoneuronas alfa. Bueno, hablamos de las gamas, las betas no las vamos a mencionar por ahora, pero hablamos de las gamas. Las gamas están inervando a las fibras intrafusales del uso neuromuscular. Y por otro lado, acá también tenemos, bueno, a las fibras sensoriales 1A, como vimos antes, en el ecuador, y después estas otras que son las del tipo 2, un poco más, o sea, más alejadas del ecuador, muy comunes, sobre todo en las fibras de la cadena nuclear, ¿no? Como vemos acá. Esto es solamente un esquema de la médula espinal, más simplificado, donde pueden ver que en la zona medial de la médula espinal es de donde van a surgir las columnas dorsales, que son esas fibras que llevan información sensorial de tacto, presión, propiocepción, etc. En las zonas más laterales van a subir los tractos que llevan información de temperatura y dolor. Entonces ahora estamos concentrados más bien en esta zona medial, que después va a formar las columnas dorsales. Fíjense que la distribución, vamos a verlo en un poco más adelante, desde la zona medial a lateral en esta zona posterior, lleva información de, ¿no?, los miembros inferiores a miembros superiores si nos vamos a las zonas un poco más laterales, ¿no? Acá hay información que viene sensorial o propioceptiva de miembros superiores, y mientras más nos movemos hacia la zona medial, es información propioceptiva sensorial de las zonas inferiores del cuerpo. Entonces, dijimos que el uso muscular permite monitorear al músculo de forma activa. Nos permite comparar, por ejemplo, movimientos pretendidos con el que estamos realmente efectuando. Y le da información a varios centros del sistema nervioso central sobre el estado del aparato locomotor. Los reflejos de estiramiento se inician en estos usos musculares. Pongamos, por ejemplo, un caso donde una persona acerca un vaso para que le sirvan algo de tomar. Entonces, cuando el líquido hace fuerza, hace que se estire, hay un estiramiento en el músculo, y esto deforma las fibras intrafusales. Eso inicia potenciales de acción en estas fibras intrafusales, en los axones 1 y 2, inicia potenciales de acción que van a ser transmitidos, como dijimos, van a entrar en esta parte posterior de la médula espinal, van a hacer sinapsis, y van a hacer sinapsis con, por ejemplo, motoneuronas. Entonces, el grupo 1A de fibras va a responder de manera fásica a pequeños estiramientos. Las aferencias del grupo 2 va a enviar señales de estiramiento sostenido. Entonces disparan con una frecuencia que es proporcional al grado de estiramiento. Estas sinapsis que ocurren acá van a ser con motoneuronas del tipo alfa, con estas motoneuronas. Entonces, estas motoneuronas alfa que son activadas en esta sinapsis, y fíjense que si sigo la vía, estas motoneuronas alfa activadas van a activar el músculo, lo van a contraer. Al mismo tiempo, estas fibras 1A van a hacer sinapsis con interneuronas inhibitorias, que van a hacer también sinapsis con motoneuronas alfa, pero que inervan al músculo antagonista. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el músculo antagonista se relaja, y el músculo agonista, es decir, el mismo músculo donde está el uso neuromuscular, se contrae. Y esto ejerce la resistencia luego de que
haya aumentado el peso, por ejemplo, bueno, en este caso en el ejemplo del vaso, ¿no? Y esto es lo que ocurre, por supuesto, en el reflejo patelar. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá, cuando uno golpea el ligamento, se estira el uso neuromuscular, envía el potencial de acción, y de nuevo tenemos la sinapsis con la motoneurona alfa, y esto hace que se contraiga el cuádriceps, se activa el cuádriceps, es decir, se activa el mismo músculo donde está el uso neuromuscular estirado. Por otro lado, tenemos a la interneurona inhibitoria que inhibe al músculo opuesto, al isquiotibial. Entonces, de esta forma se da el reflejo. Y esto se puede ver un poco acá, ¿no? Cuando se activa el uso neuromuscular, las fibras, por ejemplo, del tipo 1 y tipo 2 envían información. ¿Y qué pasa en el medullo espinal? Bueno, dijimos que se iba a activar la motoneurona alfa, haciendo que se contraiga el músculo donde está el uso neuromuscular. Y por otro lado, va a activar a una interneurona inhibitoria que va a inhibir a la motoneurona alfa que está haciendo sinapsis en el músculo antagonista. Entonces va a inhibir al músculo antagonista flexor, por ejemplo, isquiotibial. Todo esto está muy bien porque es en el caso en que el músculo se esté estirando, ¿no? Cuando el músculo se estira, es fácil ver cómo las fibras que están acá, ya sea la 1A o la 2, van a disparar potenciales de acción por mecanorreceptores que van a percibir ese estiramiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la contracción? Cuando un músculo se contrae, si yo contraigo el músculo, en teoría, si solamente tuviéramos a la motoneurona alfa, es decir, si solamente tuviéramos a la motoneurona que está contrayendo al músculo extrafusal, el uso neuromuscular y por ende la fibra que la está rodeando, ¿no? La 1A por ejemplo, estarían, por decirlo de alguna forma, casi como una gelatina que no haría nada. Eso no sirve, o sea, no sirve que esto esté activo. Entonces cuando el músculo se contrae, lo que se está activando es la motoneurona gamma. Estas de acá, las motoneuronas que hacen que se contraiga el uso neuromuscular. Entonces hay una coactivación entre la motoneurona alfa que hace que el músculo se contraiga junto a la motoneurona gamma que hace que el uso neuromuscular genere cierta tensión. O sea, tiene que mantener cierta tensión para que esto siga disparando potencial de acción, porque esto también es información. No lo puede desactivar por completo, ¿no? Entonces es importante que el uso neuromuscular siempre mantenga un cierto nivel de tensión para poder siempre informar qué está sucediendo. Porque si no estaría totalmente desactivo, si dejo que se quede como una gelatina que no hace nada, ¿no? Por decirlo de una forma así más simple. Entonces eso, hay coactivación entre motoneuronas alfa y gamma cuando el músculo se contrae. ¿Para qué? Para mantener la tensión de la fibra intrafusada para que siga enviando información de qué está sucediendo. Y esto se puede ver acá en este bonito experimento. Si yo estimulo a un músculo para que se contraiga y tengo solamente a una fibra intrafusal, y fíjense qué ocurre si yo registro los potenciales de acción de esta fibra 1A, por ejemplo. Imagino que esta debe ser la 1A. ¿Qué pasa cuando registro de la 1A cuando hago que se contraiga el músculo? Es decir, yo estoy estimulando a una motoneurona alfa, contraigo el músculo. Por lo tanto, como dijimos, esto pierde tensión, ¿no? Las fibras intrafusales pierden tensión. Entonces, fíjense, cuando el músculo se contrae, la fibra 1A deja de disparar potenciales de acción. Esto, dijimos, no nos sirve. O sea, no sirve que no haya información de ningún tipo por un lapso de tiempo. ¿Cómo compensa esto el organismo? Bueno, esto también lo puedo ver en otro experimento. Si yo simultáneamente, al estimular la motoneurona alfa, estimulo una motoneurona gamma que hace que se contraiga el uso neuromuscular al mismo tiempo. En este caso, cuando se contrae el músculo, fíjense que la aferencia sigue disparando potenciales de acción. La neurona sensorial 1A
continúa disparando ahora, por más que esto se haya contraído. Esto sí sirve, porque sigue estando atento, entre comillas, a qué está sucediendo, ¿no? O sea, a mí lo que me sirve es que el sistema pueda básicamente estar siempre listo, siempre dándome información de cómo está el músculo. No me sirve que de repente se apague. En el órgano tendinoso de Golgi ocurre lo opuesto a lo que ocurre en el uso neuromuscular. En este caso, fíjense que los axones 1B, ¿no? Las aferencias 1B, que llevan información sensitiva del órgano tendinoso de Golgi, contactan acá interneuronas inhibitorias que hacen sinapsis con el mismo músculo, básicamente. Estas interneuronas inhibitorias están haciendo sinapsis con motoneuronas del mismo músculo que el que tiene al órgano tendinoso de Golgi. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que si la fibra 1B está activando interneuronas que inhiben a las motoneuronas del mismo músculo, es un sistema, digamos, de feedback negativo que regula la tensión muscular. Lo que está haciendo en este caso es disminuir la activación de ese músculo, del mismo músculo, cuando se han generado fuerzas demasiado importantes. Por lo tanto, está protegiendo al músculo. Recordemos que en el caso del uso neuromuscular, cuando se activa el uso neuromuscular, hace que se contraiga el músculo, ¿no? El mismo músculo donde está el uso neuromuscular. Acá lo que hace es lo contrario, está inhibiendo al mismo músculo que es parte de donde se encuentra el órgano tendinoso de Golgi. Entonces está protegiendo el músculo, que no haya demasiada activación, que no haya demasiada contracción. Y ocurre lo contrario ahora también con el músculo opuesto. Acá estas mismas aferentes 1B hacen sinapsis con estas interneuronas excitatorias que van a aumentar la excitabilidad de motoneuronas alfa que contactan al músculo antagonista. Entonces, tenemos aquí un sistema, digamos, que va a proteger que no haya excesiva contracción muscular, que no haya excesiva fuerza. Por lo tanto, el órgano tendinoso de Golgi va a ser sensible a los aumentos en las contracciones musculares. Y a diferencia del uso neuromuscular, es insensible al estiramiento. Por lo tanto, el uso neuromuscular monitorea y mantiene la longitud muscular, ¿no? La longitud muscular, mientras que el órgano tendinoso de Golgi es un sistema de feedback negativo, sería que monitorea y mantiene la fuerza muscular. Y todo esto es gracias a mecanorreceptores que son canales iónicos, que cuando hay una deformación de la membrana se activan, dejan pasar cationes. Estos también los vamos a ver acá, por ejemplo, en las terminaciones aferentes. Ese es el motivo por el cual estas fibras disparan potenciales de acción, porque se están activando estos canales iónicos cuando hay deformación de la membrana. Y esto es básicamente, bueno, la misma vía, pero ahora está puesto todo con un poco más de detalle, los cambios en potencial. Vamos a tener que, cuando hay un estiramiento, va a haber un potencial graduado, ¿no? Dijimos que era el potencial receptor graduado. Si es suficientemente importante, si llega al umbral, va a disparar un potencial de acción. El potencial de acción se va a conducir. La neurona sensorial, ¿qué va a hacer? Bueno, va a activar a la motoneurona. Si la motoneurona se activa, si pasa el umbral de activación, va a disparar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a liberar, por ejemplo, acetilcolina, y esto va a contraer al músculo. Y, como ya hemos visto un par de veces, esto ocurre en el mismo lugar. Es decir, el uso neuromuscular se encuentra en el mismo músculo que se está contrayendo. Y esto explica, por ejemplo, un reflejo como el patelar que vimos recién. El piezo 2 también es importante, como vimos antes en el sistema de tacto. Piezo 2 también es uno de estos receptores catiónicos y también es importante en la propiocepción. Y fíjense lo que ocurre cuando un animal no puede expresar la proteína piezo 2. Ese era el que no podía expresar piezo 2. Ahora fíjense un wild type que sí puede expresar piezo 2. Se puede colgar sin ningún tipo de problema. No tiene ningún problema de mantener esa postura por un tiempo.
de manera mucho más exitosa que el animal que no tiene el piezo 2. Entonces, el piezo 2 también es uno de estos, es un receptor catiónico importante para la propiocepción, que se activa cuando hay una deformación de la membrana, como vimos también para en algunos casos en las células de Merkel. Y fíjense también un animal wild type cómo puede moverse, y en cambio miren el knockout para piezo 2, el que no puede expresar piezo 2. Tiene muchas más dificultades para poder controlar los movimientos, como pueden ver.